¿Cómo están, gente de la internet? Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de lo que sea, el podcast donde hablo pues de lo que sea que se me pegue la regalada hablar durante la semana. Y esta semana me encontré con una curiosidad histórica aleatoria, no recuerdo dónde, y esa nota me llevó a otra nota y esa a otra. Y así me la pasé rebotando de un rato a otro entre notas y notas curiosas. Así que agárrense de los calzones aguados porque el día de hoy les traigo un episodio lleno de curiosidades que podrían ser o no verdad. Tampoco corroboré mucho, o sea, que fueran ciertas o no. Simplemente me parecieron graciosas y ya. Porque si vienes aquí a aprender, te equivocaste de programa. Aquí no es, así que corre la intro. Hablando de lo que sea, con Nacho y su marea, te ríes, te enteras, te va a enganchar, porque esto es caos con ritmo y va a sonar. Y comencemos con el primero, pues resulta que durante el periodo Edo en Japón, que abarcó entre 1600 y algo a 1860 y quúbole, resulta que las mujeres adineradas contrataban sirvientas llamadas eubikani para que asumieran la culpa de sus flatulencias. Digo, ¿quién no le ha echado la culpa a alguien más por un pedo que se echó? Y no me salgan con que nomás yo lo he hecho. Pero pagarle a alguien para que te siga y que cuando te pedorrees se eche la culpa, pues ya es otro pedo. Pero si la paga es buena, yo creo que sí le ando entrando el negocito, no veo por qué no. Pero bueno, resulta que la sirvienta culpable de los pedos, como dije hace rato, se llamaba Eibikuni. Y verán, durante el periodo que abarcó de esos 200 años, el periodo Edo, años más, años menos, durante ese tiempo Japón pues vivía una era de paz y estabilidad social y un refinamiento cultural como no había visto antes. Entonces, en la sociedad pasa algo muy curioso. Cuando dejan de tener problemas reales o problemas serios y comienzan a inventarse problemas estúpidos, como en esas pláticas de podcast de morros whitezican donde opinan pura babosada, pues con problemas estúpidos se inventan soluciones aún más estúpidas. Entonces, volviendo al periodo Edo en Japón, estas sirvientas trabajaban para familias adineradas, por lo general hijas de samuráis o señores feudales o funcionarios de alto rango. Y estas comadres pues acompañaban a sus patronas tanto en el hogar como en las reuniones sociales, y su tarea real entraba en acción cuando la dama soltaba algún gas traicionero. Entonces esta morra pues alzaba la voz para reconocer el pedo, que sí, me imagino que nadie la iba a hacer de pedo, nadie iba a querer discutir de quién era el dueño o el propietario de dicho gas, pero pues bueno, todo indica que las damas del Japón del periodo Edo eran pues bastante pedorras. Que sí me imagino a un grupo de señoras acá bien pipiris nice en un brunch en pleno chisme, cuando de repente la que viene con leggings de animal print pues se descose bien recio y la sirvienta pa pronto alza la voz para adjudicarse dicho gas. No sé por qué, pero yo imagino que las doñas que andan en animal print son bien pedoras, pero bueno, cosa mía, ¿no? Dudo mucho que las amigas se crean el cuento de que fue la chamaquita que viene acompañando a la pedorra en cuestión. Pero pues, ¿para qué hacerla de pedo, verdad? Mejor le sigues el juego así, está bueno, fue la morrilla. ¿Y tú le has echado la culpa a alguien más por un pedo tuyo? La neta, sí es muy divertido hacerlo, te lo recomiendo. Y ya que estamos en el tema, pues seguimos haciéndola de pedo. Porque no sé si ustedes sabían, pero yo no, que en el siglo XVIII se usaban pelucas antipedos o algo así. Pues resulta y resalta que en el siglo XVIII las cortes europeas, especialmente la francesa, pues brillaban por su apariencia ornamental, que eran bien extravagantes, mis compas. No sé si habían visto en alguna película el estereotipo de pelucas enormes, empolvadas y muy elaboradas que se convirtieron en símbolo de estatus. Y por esas épocas la higiene real pues era casi inexistente. Lavarse el pelo era raro y era normal que el cabello se llenara de parásitos, o incluso era común que las pelucas albergaran ratones. Y aunque las pelucas antipedos no las llamaban estrictamente así, pero pues a mí me gusta llamarlas así. Y se dice que estas pelucas pues cumplían también funciones de silenciador aristocrático. O sea, estaban tan perfumadas las pelucas que pues era como que para medio
que se escondiera el olor al pedo. Aparte, todo olía a pedo en esa época. O sea, no sé si, bueno, sí, ¿verdad? Entonces, esa abultada peluca llena de harina y polvos aromáticos, elaborada seguramente con el cabello de algún esclavo y seguramente llena de piojos y ratones, pues cumplía la función de medio disimular el olor a cola de los aristócratas. Ahora, si traer gorra todo el día a veces pica y da mucha comezón, sí me imagino cargar con una peluca de unos 2 kilos llenas de polvos aromáticos, piojos, ratones, claramente de ahí va a dar picazón. Pero para eso también había una solución. Algunos nobles aristócratas pues llevaban consigo un pequeño palillo de marfil con el cual pues disimuladamente se rascaban la chompa sin tener que desacomodar la peluca. Y el cuidado de estas pelucas obviamente no era con champú sin sal y sin gluten de ese del que venden ahora, porque es neta, o sea, no sé si no te das una vuelta por el pasillo de los champús, te encuentras de unos sabores bien raros, que si champú de aguacate, que si champú de chile, que si champú de té verde, champú de carbón. El otro día confundí yo un bote de champú con el aderezo para las ensaladas con el ranch y lo guardé en el refrigerador. A los días que alguien buscó ranch encontró el champú ahí en el refrigerador. Pero en fin, el cuidado de estas pelucas pues se lleva a cabo con manteca de cerdo para luego espolvorear harina de trigo o de arroz, que era el polvo blanqueador típico de la época. También se usaban elaboraciones más exóticas como polvo de hueso calcinado y, según algunos registros, arsénico. Que esto era para mantener las pelucas atractivas y libres de piojos, aunque también era letal. Que por otro lado, la expectativa de vida pues era bastante baja, así que o te mataba el arsénico de tu peluca o una diarrea. Y algo que siempre me ha causado mucha gracia sobre la era victoriana y sus modas es que eran peligrosísimas. Porque estamos hablando de una época donde no había luz eléctrica, todo era con velas y obviamente fuego. Entonces estas pelucas voluminosas y pesadas y en cercanía del fuego, pues era un peligro en potencia. Así que no era extraño para nadie decir que murió quemado por su peluca algún idiota hijo de vecina. Que hoy en día tampoco estamos exentos de productos para disfrazar los pedos y los males olores pues provenientes del fundillo. En Amazon venden un spray, es neta esto, venden un spray que le echas al sanitario antes de que te sientes, entonces dejas que tu fábrica de churros haga su trabajo. Y este spray que le echaste al sanitario pues impide que los malos olores salgan. Entonces pues si te interesa, búscalo en Amazon. No recuerdo cómo se llama, pero lo encuentras. ¿Y cuál ha sido tu mejor o peor experiencia con un pedo? Déjalo en los comentarios, porque a quién no le gusta una buena historia de pedos. Quería cambiar de tema, pero al parecer hablar de pedos pues genera interés, así que continuamos. Ahora viajemos unos cuantos siglos atrás, porque en plena Edad Media y hasta el siglo XVII, cuando surgía una epidemia como la peste bubónica, por ejemplo, la gente se aferraba a la teoría del miasma. Y tú, mi curioso oyente, te preguntarás, ¿y qué carajos es el miasma? Pues en esas épocas se creía que el mal se propagaba por aires fétidos. Entonces surgió una idea bastante peculiar, llamémosla peculiar. A nuestros ancestros de la Edad Media les dio por almacenar pedos en frascos para aspirarlos después y así diluir el miasma pestilente. No sé por qué, pero a mí me da la impresión de que esto inició como una broma de algún ocurrente. Pasó que alguien le dijo a alguien que oliendo el pedo, que oliera su pedo, con eso se iba a curar de la enfermedad que traía, y el otro le creyó y comenzó a guardar sus pedos en frascos y por alguna extraña casualidad se alivió de lo que sea que estaba enfermo y asoció que fueron los pedos enlatados quienes curaron su dolencia. Y cuando menos pensaron, pues la noticia ya se había propagado por todos lados y ahora todo el mundo andaba oliendo sus propias flatulencias enlatadas para aliviarse. Todavía durante la peste de Londres de 1665 y 66 se decía que se tenían que guardar pedos en un tarro para que cuando la peste apareciera y que tenían que abrirlos y respirar un buen soplido de esta flatulencia. Obviamente hoy podríamos considerar esta práctica absurda, pero también estoy seguro que si alguien en TikTok se vuelve viral haciendo esto, vamos a tener a un montón de gente olfateando sus propios pedos. La neta no me iba a extrañar, no me iba a sorprender que la próxima semana se vuelve tendencia este pedo y andar guardando ahora sí que los pedos en un topper para olerlos antes de dormir y ya con esto que vas a desintoxicarte, una jalada así. Aunque en su momento también tenía un poco de sentido, ya que esto se basaba en la idea de lo semejante cura lo semejante. O sea, si crees en la homeopatía, seguramente si hubieras vivido en esta época también hubieras olido tus pedos. No nos hagamos. Porque siguiendo esta lógica, la peste se transmitía por aire fétido.
Entonces, inhalar otro olor repugnante como el de los pedos, pues se creía que neutralizaba el peligro. Sumado al tipo de dieta que llevaban en aquel entonces, yo creo que sí era un olor bastante violento. Obviamente no funcionaba esto, pero pues estas medidas traían un poco de consuelo psicológico a gente que estaba aterrorizada y enferma, ya que las prácticas sanitarias y de medicina pues eran bastante rústicas, por no decir inexistentes, pues la idea era probar de todo y a ver qué te curaba. Pero ahora sí, dejemos de lado la pedorrera y cambiemos de tema. Seguramente habrán notado que a los niños de hoy los visten muy diferentes de a cómo nos vestían a nosotros de niños. Muchas mamás pues se preocupan de que el conjunto que trae el chamaquito sea a la moda y que anden vestidos como si salieran de una revista, los plebitos. En cambio, pues muchos de nosotros cuando éramos niños pues digamos que no teníamos concepto de la moda, o por lo menos hablando desde mi persona, era vestirse con lo primero que te encontrabas. Y sí, a veces nos pasábamos de lanza con la elección de ropa, que ahora que lo pienso, yo creo que mi madre nos dejaba hacer eso esperando que recibiéramos un poco de carrilla o lo que se le conoce como bullying hoy en día, pues para que aprendiéramos una lección a partir de la vergüenza. No lo dudo ni tantito, conociendo a mi mamá. Pero en fin, resulta que en el siglo XIX se puso muy de moda que a los bebés se les pusiera un pequeño corsé. Y si no sabes a lo que me refiero con un corsé, pues era esa prenda de moda que se usaba hace muchos años, el cual se ajustaba con unas correas a la espalda para que las mujeres se vieran más acinturadas, que a veces sí se pasaban de lanza y causaban que las pobres mujeres no pudieran ni respirar. Pero bueno, hubo una época donde desde el nacimiento se les ponían unos pequeños corsés desde la cuna y se colocaban a los bebés, niños y niñas por igual, una especie de corsé infantil, una prenda similar al corsé pero sin varilla rígida en los más pequeños, pero que estaba diseñada para pues sujetar el abdomen y las plaquitas blandas del cuerpo, incluso un soporte así superior, como que aquí no se discriminaba, niños, niñas, todos. A los 9-10 meses evolucionaba a una especie de corsé semirrígido que continuaba su uso hasta la infancia, ya entrados los 7 u 8 años, y ya después se planteaba pues que usaran un corsé completo. Y bueno, ¿por qué le ponían estas cosas a los bebés? A lo mejor no te estarás preguntando, pero de todos modos te lo voy a decir. Pues resulta que se creía que el cuerpo infantil era demasiado blando y que necesitaba una especie de soporte desde pequeños. Como cargaban a la pobre criatura y pues como no podía levantar ni la cabeza, se decían como que se siente aguadito el plebito, ¿no? Y de nuevo, como dije hace rato, pues problemas estúpidos, soluciones más estúpidas. También se pensaba que esto protegía al ombligo y reducía los cólicos, aunque no hay evidencia médica que respalde esto obviamente, pero sobre todo era un, podríamos llamar, entrenamiento para que niñas y adolescentes se acostumbraran a modelar su silueta con corsés rígidos, que siempre me he preguntado, las gorditas de esa época también usaban corsé. O sea, no es mal pedo, sí es una pregunta real. O sea, ¿cómo? ¿Y para qué? Pero bueno, no voy a empezar a divagar, no me voy a meter en ese tema. Entonces, cuando nacían los chamaquitos, al parecer en esa época pensaban que salían demasiado blanditos. Así que le pedían un corsé algo flexible, después al crecer se le cambiaba por uno más rígido y ya en la adolescencia, sobre todo a las mujeres, se les cambiaba por el corsé definitivo que hacía resaltar sus nadas falsas curvas. Que me imagino que desamarrar una de esas cosas era una actividad de riesgo, porque imagínate que se te suelte una de las cuerdas y que te meta tremendo chicotazo. Para mí, que ese pedo de los corsés en los niños fue un pedo de los padrecitos de las iglesias de esa época. Se crean, es broma. Obviamente esto trajo problemas en los huesos y músculos de los infantes de esa época. Y se descubrió esto en estudios de esqueletos de niños de la época, donde se notaba una deformación en la columna y en las costillas. Y también se encontraron atrofias en el crecimiento de estos morrillos a causa pues, de este corsé que les ponían. Que viéndolo desde otro lado también es una forma de descubrir desde muy pequeños cuando a alguien le encanta ese pedo del sadomasoquismo. Sí, lo imagino así de, a ver, apriétalo otro poquito más, por favor, otro poquito, ahí está. Ahora, siguiendo con cosas igual de raras, no sé si ya habrán leído o se habrán enterado de que en el año 1518 hubo una epidemia de baile en Estrasburgo, Francia. Y sé que suena a primicia de sketches de comedia chafa del Canal de las Estrellas, pero sí pasó. Verás, te platico. Aunque
pareciera que estoy hablando de TikTok durante la pandemia, que todo el mundo se la pasaba haciendo bailecitos raros, pero no. Prepárate para una de esas historias que parecen sacadas de una borrachera colectiva o de un mal trip de hongos medievales. Vámonos a Estrasburgo, Francia, en pleno verano de 1518, donde ocurrió algo tan absurdo como mortal. Una epidemia de baile. Gente bailando sin parar hasta morir. Básicamente era como una fiesta de quinceañera de rancho con el tío amanecido tirado en medio del terregal de tanto pistear y bailar toda la noche. Todo empezó cuando una mujer llamada Frau Trofea, ni idea de cómo se pronuncia, pero sí se va a llamar, que quizás esta comadre solo estaba harta de la vida y quería inventar el reggaetón 500 años antes, salió a la calle un día y empezó a bailar sin razón aparente. Y no era una danza elegante ni artística, era más bien un perreo posesionado, sin música, sin coreografía, sin descanso, y no paraba. Dicen que bailó por días. Y como la estupidez y el miedo se contagian, pronto se le unieron al rato 30 personas, luego 100 y luego 400 pelados. Todo esto sin TikTok, sin DJ, sin drogas, bueno, drogas tal vez, pero de las medievales. Y lo más perturbador de esto es que no podían parar. Bailaron hasta caer al suelo exhaustos, sangrando por los pies, convulsionando. Incluso hubo quienes murieron. De verdad, se cree que hubo muertes por infartos, derrames cerebrales o puro agotamiento extremo. Ahora, ¿te imaginas a alguien diciendo a la esposa que Juanito murió bailando? O sea, ¿cómo lo explicas en el velorio? ¿Qué le pones en el epitafio? ¿Y de qué murió? Oiga, no me vas a creer. Ahora, ¿qué hicieron las autoridades? ¿Cerrarlos? ¿Exorcizarlos? ¿Llamar a los ángeles azules? Pues más o menos. Su brillante solución fue poner músicos. Sí, los médicos de la época dijeron, la sangre está caliente, hay que dejar que se enfríe, que sigan bailando. Así que las autoridades de la época contrataban bandas para que los afectados pudieran liberar el calor al ritmo de la flauta medieval, porque bailar solos en la calle sin música se miraba raro. Spoiler, nomás se empeoró todo. Más música, más gente se contagiaba del frenesí rítmico, o sea, crearon el primer rave letal de la historia. Al final, ya desesperados, prohibieron el baile. Dijeron, ya, estuvo bueno, ya. No, que no es ridículo. Y enviaron a los bailarines sobrevivientes a hacer una peregrinación al santuario de San Vitus, que es el patrón de los poseídos por la danza. No sabía que existía este vato. En zapatos rojos bendecidos, porque claramente si ya bailaste hasta sangrar, lo que necesitas es una caminata y fe, mucha fe. ¿Y por qué pasó todo esto? A lo mejor no te estarás preguntando, pero de todas formas te lo voy a decir. Hoy en día se piensa que fue una histeria colectiva provocada por el estrés brutal de la época. O sea, imagina, había hambrunas, enfermedades, un fanatismo religioso y un sistema médico basado en los 4 humores y 0 neuronas. Otros dicen que pudo ser ergotismo, es una palabra que existe. Esto significa que estaban intoxicados por hongos que le crecieron al pan. O sea, literalmente pan alucinógeno, y este pedo del pan con hongos alucinógeno fue más común de lo que parecía. Muchas comunidades estaban convencidas de haber visto monstruos o brujas bajo la influencia de los hongos en el pan. Pero eso no explicaría por qué bailaban como si fueran extras de vaselina. Ahora viajemos a Suecia del siglo XVIII, un lugar frío, elegante y con un rey al que el café le caía tan mal que prácticamente quería cancelarlo antes de que eso se pusiera de moda. Este personaje es Gustavo III, rey de Suecia, y no tenía problemas de insomnio ni ansiedad por la cafeína. Lo suyo era algo más profundo. Este fulano estaba convencido de que el café era venenoso, como si fuera una sustancia maldita que volvía a la gente enferma, débil, nerviosa, con palpitaciones. O sea, sí es lo que te pasa cuando te tomas 6 expresos sin desayunar. O sea, muy errado tampoco estaba. Pero el compa Gustavo no se quedó solo con la opinión. No. Él quería demostrar científicamente que el café era letal. ¿Cómo? Con un experimento tan absurdo como brillante a su manera. Resulta que en la cárcel había 2 gemelos condenados a muertes, idénticos. Una de esas rarezas que te manda la historia como regalo. Y a Gustavo se le prendió el foco y los indultó, pero con una condición muy específica y bastante rara. Uno tenía que tomar 3 tazas de café al día por el resto de su vida y el otro 3 tazas de té también todos los días. Y así, como si fuera un reality show del siglo XVIII, pues comenzó el primer ensayo clínico documentado en Suecia, pero con solo 2 participantes, 0 ética y muchas ganas de tener la razón. A estos prisioneros los supervisaban 2 médicos reales que anotaban
cada sorbo, cada eructo, cada pedo, cada posible arritmia. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Pues ver quién se moría primero y con qué bebida en la panza, porque claro, la ciencia del siglo XVIII era eso, sobrevivir tomando café o té a la de a huevo. Y la historia da un giro bastante cómico y trágico a la vez. Primero, los 2 médicos encargados del estudio murieron. Después, el propio rey Gustavo fue asesinado en 1792 durante un baile de máscaras. Muy dramático todo el pedo. Y los gemelos pues seguían vivos. Al final, el gemelo que tomaba té murió primero, a la muy temprana edad de los 83 años. Y el que tomaba café, pues nadie sabe con certeza cuándo murió, pero vivió más que su hermano, más que el rey, más que los médicos, así que punto para el café. Gustavo III murió sin poder prohibir completamente el café, pero sus políticas siguieron fastidiando a los suecos por un rato. Hubo impuestos, restricciones, tasas confiscadas, incluso penas por tomar café en público. Pero como un buen plot twist histórico, hoy Suecia es uno de los países que más café consume en el mundo. Se inventaron hasta el concepto de fika, que es básicamente decir, voy a tomarme un café con algo dulce porque lo merezco. Fíjate, no sabía que había una palabra que definiera el tomar café con un pancito dulce. ¿Ustedes cómo le dicen? ¿Pancito? ¿Panecito? Una vez un compa me hizo esa pregunta en una panería y es fecha que no me decido. Saludos, gente. Y ya para cerrar el episodio de hoy, la historia está llena de batallas épicas. Tenemos a Austerlitz, Waterloo, Trafalgar, pero hay una que muy pocos recuerdan quizás por lo absurdo que fue. La gran emboscada de los conejos. Así es, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, genio militar, fue una vez humillado por una banda de peluditos de orejas largas. Todo esto ocurrió en 1807, justo después de que Napoleón firmara los tratados de Tilsit con Rusia. Era un momento de celebración y se le ocurrió que una buena manera de conmemorar su victoria era con una cacería de conejos. Y para ello su jefe de gabinete, Alexander Berthier, organizó un evento privado, alquiló un terrenote, mandó traer comida, bebidas y, por supuesto, 3,000 conejos más o menos. Pero aquí viene el error que lo cambiaría todo. En vez de conseguir liebres salvajes para que Napoleón y su séquito los persiguieran por todo el terreno como los dioses del Olimpo a punta de escopetazos, consiguieron conejos domesticados. Conejitos que estaban más acostumbrados a recibir zanahorias que a correr por su vida. Entonces, cuando soltaron a los 3,000 conejos, estos no huyeron, avanzaron. Y como si fueran parte de una ofensiva militar perfectamente coordinada, los conejos empezaron a rodear a Napoleón y a sus hombres, y algunos testigos contaron que los flanquearon como un ejército, mientras otros se subían al carruaje imperial intentando meterse por todos lados, pues buscando comida. Y los soldados intentaron pues ahuyentarlo a patadas, con bastones, con las pistolas, incluso pues algunos salieron corriendo, pero pues los conejos no se rajaban. Y Napoleón, pues bien sacado de pedo, tuvo que retirarse, literal, se subió a su carruaje y se fue huyendo de ahí, dijo, ahí nos vemos. Terminó derrotado por un ejército de bolas de pelos que no pesaban más de 1 kilo cada uno. Y lo mejor de todo es que esto sí pasó. Se documenta en fuentes históricas como las memorias del varón, no me acuerdo cómo se pide este vato, de un varón Thibault o algo así. Y aunque algunos piensan que fue exagerado o una broma de mal gusto contra Berthier, todo indica que al menos una parte del evento sí fue real. Y así, amigos y amigas y amigues y amigas, con esto llegamos al final de este paseo gloriosamente ridículo por los pasillos más absurdos de la historia. La neta, disfruté mucho este episodio, así que si le va bien, a lo mejor sí ando haciendo más episodios con esta temática, porque si algo tenemos como historia de la humanidad es la ridiculez y las decisiones muy estúpidas. En este episodio pues hemos hablado de mujeres ricas que contrataban asistentes para echarle las culpas de sus pedos, epidemias de bailes que casi matan a la gente tanto mover el esqueleto, reyes que intentaron demostrar que el café era venenoso y emperadores invencibles que terminaron huyendo despavoridos de un escuadrón de conejos con hambre. ¿Cuál es la moraleja de este episodio? Debería tener moraleja. Tal vez que la historia está llena de gente con poder, dinero o títulos, pero que eso no los salvó de hacer el ridículo, y eso, mis estimados oyentes, es hermoso.
Si te gustó este episodio, compártelo con esa persona que cree que la historia es aburrida o a la que más gorda te caiga y dile que aquí hablamos de flatulencias reales, reyes miones y pelucas para pedos, y si no te gustó, pues bueno, haz como Napoleón, sáquese de aquí. Así que pásala bonito y recuerda que si eres un pedorro descontrolado, siempre le puedes echar la culpa al que tienes al lado. Adiós. Hablón. ¿De qué trata esto? ¿Quién sabe? Pero suena bien. Y es con Nacho. Así que dale play. Puede ser historia o un mito marciano, conspiraciones o el TikTok de un enano, noticias raras, cultura pop, con chistes malos pero full non-stop. Hablando de lo que sea, con Nacho y su marea, te ríes, te enteras, te va a enganchar, porque esto es caos con ritmo y va a sonar. De un papá ninja, mañana de un gato que predice la ruina. No hay libreto, no hay censura, solo humor y algo de locura. No es periodismo, es entretenimiento salvaje. Un micrófono